Bien. Estuvo interesante porque después yo les voy a pasar eh, esto de las 37 estructuras que se cayeron en el sur, producto de que tenemos actualmente condiciones climáticas en el sur en algunos lugares hasta de 25 grados bajo cero. Y fíjense ustedes que cuando vieron los de la caída de las torres, parecía que las hubiese agarrado, eran de alambre y parece que las hubiese agarrado alguien y las dobló de esa manera, las quebró de esa manera, ¿no? Eh, este, cómo el material influye en el tipo de estructuras, el tipo de clima, eh, todas las previsiones que tiene que hacer un ingeniero, sabiendo que está, por ejemplo, en una zona climática de muy bajas temperaturas. Y por supuesto, el material se contrae, se dilata, se contrae hasta que se rompe, ¿sí? Y un efecto cadena, se cortan los cables de uno y van tirando las sucesivas torres, tipo dominó, y bueno, se calcula que va a pasar un tiempo prudencial de más o menos 15, 20 días para poder recuperar esas torres que están dobladas, este, ni siquiera tiradas abajo, están dobladas y bueno, ahí ha hecho su efecto el clima, el tipo de material, el diseño, bueno, y eso es lo que me interesaba a mí que ustedes pudieran ver, analizarlo desde el punto de vista de la ingeniería. Ahí hay muchos contenidos de ingeniería que ustedes ya pueden manejar, el cálculo, la parte de química, la estructura química de los materiales que se utilizan, el efecto de las temperaturas sobre esos materiales, eh, las mediciones, las previsiones que se tienen que hacer para cuando, por ejemplo, como este año ha nevado tanto en el sur, que hay paredes de 6 metros por las cuales ha tenido que pasar la máquina para que se puedan conectar distintas localidades, ¿no? Este tendido eléctrico, un tendido de alta tensión y bueno, que lleva energía eléctrica a muchos puntos de, del sur argentino y que bueno, ahora van a estar restringidas esas cantidades de energía que llegan, debido a que estas torres todavía no están conectando todas las localidades que en su momento este, distribuían la energía eléctrica. Estas cosas que yo les voy contando, que yo les voy llevando, les mando, es para que las lean. Me parece que aquel alumno que realmente tiene claro lo que quiere hacer, tiene que estar empapado de todas estas situaciones que están relacionadas con su vida profesional. Cómo, además de haber visto el fenómeno, el problema, leer cómo van a hacer estos ingenieros, estos especialistas, para poder resolver este problema en un tiempo corto. Ustedes saben que con 25 grados bajo cero es imposible que una persona esté mucho tiempo eh, al aire libre, cómo van a, qué tipo de máquinas van a utilizar, y todo eso hace a su profesión. Por eso me parecía que me hayan contestado uno de electrónica y uno de electromecánica, eh, me pareció de una pobreza y de un desinterés muy importante porque hace a la profesión de ustedes, cuanto más lean, cuanto más interioricen de problemáticas relacionadas con su carrera, más amplitud van a tener de los problemas y poder también
plantear la solución a esos problemas. Por ahí no tienen todas las herramientas porque estamos en primer año, pero sí manifestar ese interés, esa responsabilidad de involucrarse con situaciones eh, que hacen a su profesión. Veo poco interés, una lástima, realmente porque muchos podrían haber investigado cómo se soluciona esto. Eh, y no vi nada que me hayan comentado como interesante, ¿no? Yo sigo insistiendo, en algún momento sacaré a algún alumno, algún estudiante interesado en todas estas problemáticas que al contrario de lo que nos está sucediendo en el sur, a nosotros nos sucede en nuestra región, que es una región muy calurosa, donde los materiales se dilatan y funcionan de otra manera, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, profe, de Sí, 10. profe. Sí, Sí, profe. profe. Me parece Profe. que poco interés, ¿no? Eh, Sí, profe, la escuchamos bien. eh, Estamos atendiendo lo que usted nos cuenta. Me preocupa esto del desinterés en primer año, entonces, ¿qué va a suceder en tercero, cuarto año cuando ustedes... Profe, una pregunta. Sí, Ya lo que usted tocó el tema de, bueno, del frío y todo eso, que los materiales se contraen, se expanden y todo. Depende del lugar donde se vayan a instalar las cosas o algo, se realiza obviamente un estudio y se seleccionan el material que se va a usar. claro, claro, Pero teóricamente, al hacer el estudio y todo, ya saben más o menos cuánto duraría ese material ahí antes de que se rompiera o no. claro. Por eso Y entonces, ¿cómo? es importante, Lautaro me está hablando, ¿quién está hablando? Sí, profe, Lautaro. Lautaro. Este, por eso es importante que a veces nosotros queremos inventar cosas y hay muchas cosas que ya se inventaron. Nosotros podemos corregirlas, agregarles, eh, ver dentro de la bibliografía qué se tuvo en cuenta, no necesariamente partir de cero, sino ver lo que hay de las investigaciones que se realizaron para poner este tipo de materiales y en función de eso poder agregar más este, de lo que ustedes lean, de lo que ustedes investiguen, de lo que ustedes... Mejorarlo sería, profe, ¿o no? Claro, sí, completarlo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el parque eólico en Baja de Arauco, a Imogasta, y bueno, ahí se hizo todo un estudio, ¿por qué? Porque la vibración de esos aerogeneradores provoca que muchos animales eh, perciban esa vibración, que son los infra y los ultrasonidos, que nosotros no las podemos percibir y que hacen que pueda ser que esa zona que tiene mucho viento, pero por efecto de la vibración que generan estos aerogeneradores, la flora y la fauna se vean afectadas. Eh, entonces, y comience a cambiar eh, todo lo que es el clima, el suelo, este, el, los animales que viven allí. O sea, hay un impacto ambiental que también se tiene que considerar. Por eso yo les decía que su carrera hoy también está, tiene un agregado, un plus, que es el control de la higiene y seguridad de las personas que trabajan en la ingeniería y el impacto ambiental que va a tener cada una de las obras que ustedes emprendan o cada uno de trabajos que realicen sobre el medio ambiente, ¿no? Así que bueno, pero me angustia mucho que no,
no les pique el bichito del interés. Yo no soy ingeniera, ustedes saben, yo me dedico a la matemática, a hacer números, a hacer demostraciones y demás, pero me interesa todo esto que yo he comenzado a descubrir desde que he entrado a la Universidad Tecnológica y leo y me interesa y lo comparto y lo discuto con quienes saben. Y bueno, hago mis aportes de cómo lo solucionaría yo, una hipótesis de mi cabeza, sin tener una formación en la parte de la ingeniería. Y eso es lo que me preocupa a mí, esta falta de interés de concurrir a las clases, esta falta de interés de involucrarse en lecturas que sean interesantes para ustedes. Yo les he estado trayendo material, pero muy poca participación, muy poca vocabulario, y eso sabe que de dónde viene, es consecuencia de que ustedes no están leyendo, no se están empapando y lo están haciendo Tal vez, sistemáticamente. profe, o tal vez buscamos por otros lados, capaz, o sea, de otro ámbito. Por eso te digo, pero algo, profesora, ¿por qué no me entra el anillo en el dedo? Y en el invierno me entran perfectamente los anillos y en el verano no me entra el anillo. Y tiene un Porque para el verano se pone gordo. desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la estructura atómica del material, del elemento químico, desde el punto de vista de las temperaturas y cálculos que se pueden realizar. Se tienen que empapar, no pueden ser ingenieros mediocres que estudien para estar detrás de un escritorio. Ustedes van a ir al campo de acción, se tienen que meter en el campo, se tienen que meter en el hueco donde van a hacer el edificio, se tienen que meter dentro de la computadora, desarmar computadoras, armar computadoras, se tienen que meter las manos en la grasa, en el aceite, eh, armar cosas que no existen, porque nuestra ciudad, por ejemplo, no tiene todos los materiales por allí que necesita una máquina del parque industrial y para traerlos hoy en día, por ejemplo, es toda una complicación y por ahí tendrán que hacer adaptación. Todo eso hace a que tengamos la cabeza apuntando a nuestra profesión. Cuanto más lean, cuanto más se interioricen, cuanto más inventen, miren, yo hice este invento, a mí se me ocurrió esto. Bueno, ponelo en práctica y de ahí en base a eso está el club de robótica para los ingenieros electrónicos. Pero no tan solo es para los ingenieros electrónicos, ustedes van a ir a trabajar en una fábrica o en una máquina y está relacionado con la electrónica. Entonces, a ver, hacer un curso de electrónica, ver cómo ellos arman un sistema, un programa, cómo le dan las órdenes. En la universidad estaba el club de robótica, no sé ahora cómo estará funcionando, pero bueno, había muy poca gente interesada, ¿no? Y el que pega primero pega dos veces, entonces aquel que más conocimiento tenga, aquel que se involucre más en todas las cosas referidas a su profesión, va a lograr muchas posibilidades de mejorar a lo que apuntamos todos, a vivir de nuestra profesión, de lo que nos gusta, ¿no? Y no a vivir obligados a trabajar en algo que por ahí no nos gusta o no lo elegimos. Bueno, eh, vamos, a, vamos a compartir una pantalla acá. En cuanto a los límites, tengo que terminar la unidad de límite urgente y ¿se acuerdan cuántas eran las indeterminaciones de los límites?
infinito sobre infinito, ¿no era una? Infinito 0 sobre 0. 5 o ¿cuánto? 7, profe. 7, eran 7. 2 divisiones, una suma algebraica, 3 potencias y un producto. ¿Sí? Bueno, espérenme que mi computadora está tan llena de cosas que... Bueno, Eran 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 elevado al infinito, sí, 0 elevado a la 0, sí, 1 elevado al infinito, sí, menos infinito y 0 por infinito. bien. Esas son las 7 indeterminaciones. Yo en este caso, ahí voy a aumentar. Ay, ¿qué pasó? Esperen. Les hice un resumen, no les hice yo, sino que lo copié. Vamos a ampliarlo. ¿Lo están viendo ahí? Al archivo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. por ejemplo, les plantea, está muy chiquitito. Eso. Ahí está. Fíjense que dice cociente de polinomios, es la indeterminación 0 sobre 0, cociente de funciones irracionales y cociente de funciones trigonométricas. ¿Sí? En este caso, las que nosotros hemos visto son las dos primeras. La segunda, el cociente de funciones trigonométricas, dice que el límite cuando t, en este caso la variable t, puede ser x, puede ser cualquiera de los valores, de las variables, de las letras, tiende a 0. ¿Sí? Seno de 0. ¿Cómo, profe? Seno de 0. 0, profe. 0, profe. Y t dice que tiende a 0. Entonces reemplazamos y ¿qué tipo de indeterminación nos estaría dando seno de t sobre t cuando el límite tiende a t, cuando t tiende, perdón, a 0? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Pero resulta que esta expresión también se la conoce como límites notables, ¿sí? Y tanto seno de t sobre t o el inverso t sobre seno de t da 1. Esto lo vamos a demostrar, ¿sí? Y se conoce como límites notables. De ahí tenemos la razón trigonométrica, la indeterminación infinito sobre infinito. Y decíamos que cuando era un cociente de polinomio se dividía por la x de mayor exponente, que apareciera tanto en el numerador, en el denominador o en ambos, ¿sí? La misma. Nos podía dar 0, un número real distinto de 0, o infinito. Esas eran las tres posibilidades cuando teníamos un cociente de polinomio. En el caso de que fuesen funciones irracionales, se dividiría toda por la potencia de x que aparece fuera de la raíz. Me parece que este cuadrito es importante porque los va a guiar a resolver el cuadernillo de práctica. Están haciendo el cuadernillo de práctica. Sí, profe. Sí, profe. El cociente de funciones exponenciales es dividir por la exponencial de mayor base. ¿Quién me da un ejemplo de una función exponencial? ¿Quién me dice un ejemplo de una función exponencial?
Ajá. Y aquí estaremos, y eran las 2 y sereno. A la X no es exponencial, profe. E a la X, bien. Y si te digo 2 a la X, También también. Porque la variable, ¿dónde está? ¿En la base o en el exponente? en el exponente. En el exponente. Exponente. Y si te digo 2 elevado a la X más 1, También es. también. También. Y si fuese al revés, yo te diría una función potencial. Si la exponencial era 2 a la X, la exponencial, esa es la exponencial. La potencial, como la X al cuadrado. La X estaría en la base. cuadrado. O sea, que la exponencial, la variable X, está en el exponente. Puede estar solita, puede estar en un polinomio, puede estar en otra exponencial, ¿sí? Y la variable, perdón, las funciones potenciales, la variable en dónde se ubica, en la base o en el exponente. En la La base. base. La base. Ahora, yo digo, ¿existen las funciones potenciales exponenciales? Que tenga la variable en la base y que tenga la variable en el exponente. Sí, X a la X. Sí, X a la X. X a la X, la variable está en la base y la variable está en el exponente. ¿Sí? X elevado a la X más 2. La variable está en la base y está en el exponente. O sea, también podemos tener la combinación de las dos funciones. Bien, de ahí tenemos infinito menos infinito. En este caso, ¿qué nos dice? ¿Cómo la resolvemos? A esta diferencia de dos infinitos. Tenemos que sacar común denominador. ¿Sí? Y si fuese una diferencia de irracionales, se multiplica y se divide por el conjugado. 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 ¿Sí? ¿Cuál es el conjugado de X más 2? Bien, van a buscar qué es el conjugado. ¿Eh? X más 2. ¿Cuál es el conjugado? X menos 2. X menos 2, porque el producto de un binomio suma por un binomio resta, ¿qué nos da como resultado? El producto de binomios conjugados. La diferencia de Cuadrado. El cuadrado. Bien. Y la última que nos queda acá es 1 a la infinito, que puede tener la forma del límite que tiende a infinito o del límite que tiende a 0. En ambos casos se tiene que respetar la expresión 1 más 1 sobre x elevado a la x, y en el otro caso, cuando tiende a 0, 1 más x elevado a la 1 sobre x, y en ambos casos estos límites tienden a un valor constante que es el número e. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En este caso, en este último caso, yo les enseñé en la última clase cómo levantar estas indeterminaciones, que son 1 al infinito, sin trabajar, sin hacer tanto procedimiento, sin hacer tanto cálculo a partir de una formulita. Este les voy a pasar para que ustedes lo tengan en cuenta, y acuérdense que todas estas indeterminaciones que tenemos acá se tienen que ir o a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito. ¿Para qué? Para recién poder levantar la indeterminación. Profe, ¿por dónde lo va a pasar?
por el grupo. Bueno, gracias. Esto se los paso por el WhatsApp. ¿Sí? Este sería un resumen de lo que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Las 7 indeterminaciones, 5 se tienen que ir a 0 sobre 0, a infinito sobre infinito, para que se pueda levantar la indeterminación. Si no, no se puede levantar la indeterminación. Esa es la pista que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a compartir ahora otra pantalla. Ahí va. Bueno, ahí están las 7 indeterminaciones. Esto está hecho en un PowerPoint, lo vamos a poner en PowerPoint. Y tenemos que estas 7, ¿se fue? Sí. Estas 7 indeterminaciones, ¿sí? Tenían algunas expresiones que nos llevaban a un valor de 0, a un número real o a infinito, y que no son indeterminaciones. Tenemos 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 1 a la infinito. ¿Qué más? Profe, Sí. disculpe, ¿podría subir un poquito la cámara? Ah, sí, perdón, no están viendo ahí. A ver, ahí. Ahí está, ahí está. 1 al infinito. ¿Qué más? Ahí está el infinito a la 0. ¿Qué más? 0 sobre 0. 0 sobre 0. ¿Cómo 0 sobre 0? Ya acá está 0 sobre 0. Elevado a 0. 1 al infinito, profe. 0, Ya está acá. 0 elevado a la 0. 0 elevado a la 0. Y me falta una multiplicación. 0 por infinito. Por infinito. Todas estas indeterminaciones dicen que en este caso todas estas se van a levantar siempre y cuando vayamos a 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. ¿Qué no son indeterminaciones? 0 sobre un número real. 7. 0 dividido en 7. ¿Cuánto da? 0 dividido en 7. 0. 0. Bueno. Ahora, nos dice un número dividido en 0. Por eso aparece el cálculo infinitesimal, porque hasta ahora 0. el divisor no podía ser, tenía que ser distinto de 0. Pero en Entonces, 0. el cálculo infinitesimal dijimos que un número 7 dividido en 0, esto nos va a dar más o menos infinito. Nos puede dar más infinito, menos infinito o infinito. ¿Sí? Infinito, un número muy grande dividido en un valor k. Por ejemplo, infinito dividido en 7. Que Profe. un número muy grande lo divido en 7, ¿cuánto me va a dar? Infinito. Sí, me sigue dando un número muy grande, ¿sí? Que puede ser más o menos infinito, ¿sí? Me puede ser dar todos números positivos o todos números negativos. Y de allí, ¿qué me queda? Un número real dividido en infinito. Baje la cámara, profe. ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Ahí vamos, ahí vamos. En ese caso también daría infinito. En este caso, si a 7 lo dividimos en infinitas partes, 0. va a tender ese valor, cada una de esas partecitas va a tender a 0. Hasta ahí habríamos llegado nosotros, ¿sí?
Bien, esto es lo que hemos planteado y esos son los ejercicios que fuimos haciendo a medida que fuimos planteando cada uno de las indeterminaciones. Y ahí vimos asíntotas verticales, oblicuas. Allí tienen un ejemplo de cada una. Y acá yo les planteaba que en este caso, de 1 al infinito, se podía trabajar de dos maneras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 al infinito tiene dos fórmulas. Dice, límite x que tiende a infinito de 1 más 1 sobre infinito elevado a la infinito. ¿Por qué? Porque cuando yo cuando yo reemplace por infinito, esto me tiene que dar la indeterminación 1 al infinito. Un número sobre infinito, ¿cuánto es? Infinito. Un número sobre infinito. 0. 0. 0. Bien. Entonces acá un número sobre infinito es 0. 0 más 1, 1. 1. Y si a x lo elevo lo reemplazo por infinito, esto me queda 1 a la infinito. Esta es una de las fórmulas. Y sabemos que cuando levantamos de la indeterminación, esto nos da el número e. ¿Quién era el número e? ¿Qué tipo de número es? Irracional. Es un número irracional. ¿Y dónde 2,71. Perdón. Es 2,71, ¿no? 2, y algo, bien. Perfecto. Es un número irracional y es la base de los logaritmos naturales Logaritmo natural. o neperianos. Y la otra fórmula, límite x que tiende a 0, de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Si yo reemplazo esta fórmula por 0, 1 más 0, 1. 1. 1 sobre 0, ya habíamos visto, un número sobre 0. No existe. No existe para la aritmética, pero sí existe para el cálculo infinitesimal. Por eso es que nosotros comenzamos a trabajar con el cálculo infinitesimal. Ahí está. Un número dividido 0. Más menos infinito. 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 Entonces, si nosotros llegamos a esta expresión, podemos decir que esta expresión, cuando se acerca al 0 por la derecha o por la izquierda, por la derecha o por la izquierda, esta expresión se va a aproximar a qué valor, al número e. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, bro. Bien. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a hacer un ejercicio de este tipo de indeterminaciones que esté en el apunte de la práctica. A ver, vamos a buscar un ejercicio que me supongo que ya lo han hecho. ¿Ya lo han hecho? No. Pueden ser sinceros y decirme si sí o no. Yo no. No, muy bien. Bueno. Este es el ejercicio 4.11 del trabajo práctico y dice límite x que tiende a infinito de 1
más 5x elevado a la 2 sobre x. ¿Me ven? Ahí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Acá nosotros tenemos 1, 5 por infinito, infinito, más 1, infinito, un número sobre infinito da 0. Entonces, es muy parecido a el límite del número e. A ver si copié bien. No, perdón. Por eso no me da. Fíjate. Tiene 0. 5 por 0. 0. 0. Más 1, 1. 1. 1. 1, Un número dividido 0. Infinito. infinito. Esto es una indeterminación 1 al infinito. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo tenemos Sí. que levantar esta indeterminación? ¿A qué expresión se parece? ¿A la primera o a la segunda? A la segunda. A la segunda. Entonces, hay que tener un 1. ¿Lo tenemos al 1? Sí, lo tenemos al 1. Sí. Bien. Dice, luego, tenemos que tener x. Para nosotros nuestra x es 5x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí. No es parecido, tiene que estar x sola. ¿Mm? Pero nosotros decimos, todo esto va a ser x. Bueno. Si todo eso lo consideramos nosotros x, todo esto lo consideramos x, dice que el 1 sobre el denominador tiene que Multiplica y se divide o no. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Yo voy a borrar esta partecita y el exponente va a quedar 2 por 1 sobre x. ¿Está bien? ¿Puedo poner así? Sí. Sí. El 2 me lo llevé adelante y me quedó una fracción 1 sobre x. Pero esto que está acá, tiene que estar también acá. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar? Por 5 y voy a dividir por 5. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Por qué? Porque yo necesito que este 5x, que es el que está acá, esta x, esté también en el denominador igual. Como no lo tengo, esto es un artificio matemático. ¿De dónde lo saqué? Lo inventé yo. Pero no un cualquier invento. Fue 5, porque 5 es el que necesito yo que aparezca en el denominador. Entonces, como el producto es conmutativo, ¿qué me va a quedar acá? Este 2 no lo voy a poner. Este 5 no lo voy a poner. Pero sí que voy a poner 1 sobre x por 5 o 5 por x. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Estos estos que están acá. Bien. Cuando nosotros tenemos potencias donde se multiplican los exponentes, significa que estamos aplicando la propiedad de las potencias de igual base. Si yo tenía a la m elevado a la n, esto es potencia de otra potencia. Se puede escribir a la m por n. ¿Sí o no? El producto, ¿qué se hacía? Sí, profe. A a la m por a la n. ¿Qué se hacía con los exponentes? Se los Juntas. sumaba. Cuando teníamos una división, se los restaba. Estaban. Y cuando tenemos potencia de otra potencia, se los multiplicaba. Acá están multiplicándose. Entonces, ¿qué podría yo hacer acá? Lo voy a escribir un poquito más abajo porque está todo pegoteado ahí y no lo van a entender. A
A ver, me voy acá al portalito y escribo. El límite. X que tiende a 0, dijimos de 1 más 5x, todo esto está elevado a la 2 por sobre x, y multiplico por 5 y divido por 5. ¿De dónde lo saqué? Es un artificio matemático. ¿Por qué? Porque tiene que ser el número que sume al 1, toda esta expresión tiene que estar en el denominador. Después lo acomodo. Entonces me va a quedar límite x que tiende a 0 de 1 más 5x elevado a la 1 sobre 5x. Junten este y este. Quedó en el numerador el 1. ¿Puede quedar en el numerador el 1? Sí, perfectamente, porque es una multiplicación. Pero yo podría poner esto a su vez elevado a la ¿cuánto? ¿A 10? A la 10. Porque si yo tengo un producto, quiere decir que el producto viene de una potencia elevada a otra potencia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Límite de una potencia es potencia del límite. Entonces, límite x que tiende a 0 de 1 más 5x, ¿sí? Elevado a la 1 sobre 5x por el límite de 10, cuando x tiende a 0. Límite de un producto, producto de los límites. Todo esto que yo tengo acá, ¿cuánto equivale? A E. A E. Y el límite de una constante Es la constante. es la constante. Baje un poquito la cámara, profe. Sí. Ahí sí se ve. Sí. O si no lo dejo de compartir para que lo vean ustedes mejor. Me parece que voy chueca o la cámara está chueca, no sé. Entonces, en este caso estuvo fácil, pero hay un montón de expresiones que hay que invertir, hay que sumar y restar. Yo tomé el más fácil, por supuesto, y da E a la 10. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué les decía? A este ejercicio, yo lo podría haber planteado con una formulita que ustedes copiaron la clase pasada, que decía que el límite de la base de una función elevado a una función, ¿sí? Que estuviese de la forma 1 al infinito, se podría escribir como límite de x, límite de la base. Vamos a hacer acá, no sé si se ve acá. No se ve. No se ve. Acá lo voy a ver. Esto es, nosotros podríamos escribir límite x que tiende a A, B, a 0, a infinito. Vamos a ponerle 0 de f de x elevado a la g de x. ¿Sí? Esta es la base, una función, que sería en este caso esta función. Y este es el exponente, que sería otra función. Y nos decía esa formulita, que si nosotros llegamos a 1 al infinito, nosotros podemos poner e elevado a la base. ¿La tienen escrita la fórmula? No. Límite que tiende a 0 de la base por el exponente menos 1. Si yo en vez de hacer todo esto
hubiese aplicado directamente esta fórmula, me da lo mismo. Lo hagamos para ver si nos da lo mismo. Vamos con la función. ¿Cuál es la base? ¿Quién es f de x? ¿Quién es f de x? Vamos a compartir la 1 más 5x. exactamente la base de la potencia. Esta es una potencia. Una función potencial exponencial, porque la base es una función y el exponente es una función. 1 más 5x. ¿Y quién es g de x? 2 sobre x. 2 sobre x. Bien, el exponente. Esta es la base, este es el exponente. ¿Sí? Bueno, esto nos da 1 al infinito. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si a usted le da 1 al infinito, usted puede escribir e elevado al límite x que tiende a 0 de la base. La base es 1 más 5x, ¿se ve? Sí, profe. 1 más 5x. Por, es un por, el exponente menos 1. ¿Cuál es el exponente? 2 sobre x. 2 sobre x. 2 sobre x. 2 sobre x menos 1. Bueno, ¿cómo resuelvo yo esto? E elevado al límite x que tiende a 0 de 1 más 5x, no le puedo hacer nada todavía. Tengo que sacar el denominador común allí. ¿Cuál sería el común denominador? X. X. X dividido x, 1. 1, 1 por 2, 2. 2. 2. 2. Acá hay un 1. X dividido en 1, X. x. Por menos 1, Menos x. menos x. Bien, perfecto. Acá puedo escribir un 1. ¿Sí? Y bueno, ¿qué podremos hacer ahora? Distributiva. Distributiva, exactamente. Numerador con numerador, denominador con denominador. Nos va a quedar e, límite que tiende a 0, de 1 por 2, 2. 1 por menos x, estoy haciendo este con este, con este. Voy con estos. 5x por 2 más 10x. 10x. 5x por menos x, Menos 5x. X al cuadrado. al cuadrado. Y abajo en el denominador x. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Es que esto no me va a dar bien, ¿eh? Bueno, convertir la pantalla a por vete la pata la forma. Exponente
el exponente, ¿qué es el exponente? Ah, por eso no me está dando. Lo que yo hice, acá es el exponente y esta es la base. El exponente y la base. Y acá yo hice al revés. El exponente, ¿cuál sería acá? 2 sobre X. No me va a dar, lo mismo que teníamos allá. Sigue siendo lo mismo, nada más que acá yo permuté, acá puse el exponente y acá la base. ¿Sí? Los cambios de lugar. Me equivoqué ahí, por eso veía que no me iba a salir a la 10. Bueno, el exponente 2 sobre X elevado a... por. La fórmula es esta. La función que actúa como base, 1 más 5x menos 1. Siempre va a ser así, menos 1. ¿Está bien? Porque esto me daba en el procedimiento anterior, sin aplicar la fórmula, me daba e a la 10. Cuando vi que me aparecía que el denominador era x al cuadrado, ya no me iba a dar un número real. Bueno, ¿qué hago acá? Distributiva. No, Sumo el 1 con el menos 1 que da 0. se cancela. ¿Sí? Entonces, esto sigue siendo e elevado a la límite que tiende a 0 de quién. 10X sobre X. 5X. Entonces me va a quedar este por este directamente. ¿Cuánto me da? 10X sobre X. 10x sobre x. Y quedaría 10. Con las x con la x, límite de una constante. 10. 10. Y ahí me da el mismo resultado que recién. Se entiende que yo acá había puesto primero la base y luego el exponente y era al revés. El exponente por la resta de la base menos 1. Profesora, ¿puedo hacer el procedimiento que usted hizo anteriormente? Sí. Profesora, ¿puedo aplicar la fórmula? Sí. La cuestión es que lleguen a la misma respuesta y supongamos que no sé ni el procedimiento algebraico ni la fórmula para calcular estos límites. ¿Qué harían ustedes? Buscar un número y fijarse a qué está atendiendo. A ver cómo sería. Intentando graficarlo. Intentando graficar y va a estar complicado graficar esta función potencial exponencial. ¿Qué haríamos? Hago una tabla de valores. Hago una tabla de valores, pongo x, y en esto voy a poner 1 más 5x por elevado a la 2 sobre x. Y le doy valores acercándome al 0 por la derecha y por la izquierda. Entonces me voy a acercar al 0 por la derecha, le voy a dar 0,009 y me acerco por la izquierda, le voy a dar menos
0,0009. Y me tiene que dar algo muy parecido, aproximado a E a la 10. E a la 10 es 10. No la puedo sacar en modo. E a la 10 sería, tengo E a la 10 acá, ¿dónde era que encontrábamos la letra E? No me olvidé de mi cálculo. Profe, puede ser 22.026,46. Oh, por Dios. No, y tiene que parecerse a E a la 10 para que busque la letra E y no la encuentro acá. Acá, Robaron, profe. acá sí me la han robado, ¿viste? Eh, E a la 10 me da 22.026,46. Entonces, si yo le doy Tienes razón. un valor, y a esta expresión se tiene que aproximar a ese valor de aproximadamente 22.026. Sería 1 más 5 por 0,009 igual elevado a la 2 dividido 0,009. 21.000 y pico. Sí, exactamente. ¿Sí? O sea que el que no sabe el procedimiento algebraico puede recurrir a la calculadora y ver a qué valor nos aproximamos sin saber el procedimiento, sin saber la fórmula, sin saber nada. Porque acuérdense que el límite, el concepto final, dijimos que es aproximarnos con valores del dominio al punto de acumulación por la derecha y por la izquierda, y ver a qué valores se aproxima la función, ¿se acuerdan? Eso era el concepto de límite. Bueno, o sea que la formulita la pueden aplicar y va a estar autorizada para trabajarse en el parcial, no va a haber problema, ¿sí? Bien. Seguimos con las fórmulas y voy a dejar de compartir acá. Y voy a ir a compartir. Estoy compartiendo el mismo archivo. Dejar de compartir.
Sí. ¿Y tenés, no? ¿Tenés 3.000 pesos? Acá les hice una copia de cómo se resolvería. ¿Lo están viendo a este archivo? Sí, profe. Fíjense cómo se resolvería esta función. Son el tipo de funciones que ustedes tienen en el trabajo práctico. X al cuadrado más 3 sobre X más 4X elevado a la X al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, hay que lograr tiende a infinito, o sea que se tiene que parecer a esta fórmula. Hay que lograr el 1. ¿Cómo logra el 1? Sumando y restando, en este caso, el denominador. Ven que ahí hace una introducción y suma y resta el denominador. Entonces, ¿qué sucede? Al aplicar propiedad distributiva, nos da el 1. Bien, todo esto tiene que quedar 1 más 1 sobre X. O sea que hay que invertirlo todo esto. Entonces, 1 sobre X al cuadrado más 4 sobre todo esto que tenemos acá es X. Y a su vez, tenemos acá X, lo tenemos que tener como exponente, pero no tenemos ese exponente. Entonces, todo esto que tenemos acá en el denominador lo tenemos que multiplicar y dividir. Fíjense, ahí está el exponente original de la función y este es un artificio matemático. Si yo simplifico esta expresión con esta expresión y esta expresión con esta expresión, me queda 1, no le estoy haciendo nada. ¿Sí? Sí. Entonces, después, esto que era X, lo elevo a la X, y todo esto que queda acá es, esto es el número E, y esto que queda acá es el límite de X que tiende a infinito, y tengo que hacer un producto de polinomios. ¿Sí? Y ahí aparece esto que yo les decía, es mucho más fácil tomar el exponente, restarle, poner el exponente y multiplicarlo por la base restado 1. Si yo ahí lo tengo desarrollado por un procedimiento de artificios matemáticos, si yo tomara directamente la fórmula, le dice la fórmula es X que tiende, primero voy a copiar la función, X al cuadrado más 3 sobre X al cuadrado más 4 elevado a la X al cuadrado menos 1 sobre X. ¿Sí? Acá tenemos el exponente. Esto es 1 a la infinito. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Decimos, a escribir E elevado, límite, estoy aplicando la fórmula, límite que tiende a infinito en este caso, del exponente. El exponente de esta función potencial exponencial. ¿Cuál es el exponente? Este es el límite que estamos haciendo. ¿Cuál es el exponente? ¿Cuál es la base? Y el exponente sería X
no se ve bien. Creo que es al cuadrado menos 1 sobre x, ¿o no? Está ahí, lo están viendo en la pantalla también, es la misma función, nada más que esta está por la fórmula y esta es hecha por el procedimiento de Sí, algebraico, ¿no? Artificio matemático. El exponente está bien, es x al cuadrado menos 1, esto lo voy a poner, sobre x. sobre x, ese es el exponente, por la base, que es x Sería x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado más 4x. 4x, todo esto menos 1. Esa es la única diferencia, pero ya está 1. Sí, ¿Sí? Bien. Acá no puedo hacer nada hasta que no haga común denominador en este caso. Entonces, queda E, límite que tiende a infinito, de x sí. al cuadrado menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Bien, y ahora tengo que sacar común denominador. X al cuadrado más 4x. Todo esto dividido en esto, Sí. 1. 1. por esto, X al X al cuadrado cuadrado más más 3. 3. bien, menos, ¿sí? Menos 1, porque pongo el menos. Todo esto dividido en 1, todo esto Lo dividido en mismo. 1, me queda esto, Sí. ¿sí? Por 1, Quedaría x al cuadrado más 4x. x al cuadrado, bien, pero esto está precedido por un signo Pero menos, como es negativo, cambia el signo. exactamente de todo, ¿no? Sí. Bien. Ahora, veamos qué podemos hacer acá en el numerador. Las x Las Simplifica. x al cuadrado las puedo se simplifican. cancelar. ¿Está Sí. bien? Entonces me queda E, límite que tiende a infinito. B, X al cuadrado menos x menos 1 sobre x por. ¿Qué me quedó? menos 4x más 3 Ujú. Menos 4x más 3 sobre x al cuadrado más 4x. más 4x. Bien. Bueno. Y ahora, Profe, los 4x no se pueden ir, ¿o sí? no, No, son de signo diferente. se pueden cancelar, pero siempre que vos estés en una suma algebraica. En este caso, el 4x está en una división, como Claro. numerador. Es una división, no se puede Sí. cancelar. Se tendría que simplificar, pero no tendría que estar ni esta suma ni esta suma. Tendría que ser un producto. Ah, Entonces, ¿qué tendríamos bueno. que hacer? Multiplicar numerador a numerador, denominador a denominador. E límite que tiende a infinito de x al cuadrado menos 4x. Menos 4x al cubo. ¿Sí? Bien, ¿cómo sigue? X al cuadrado más 3. 3x al 3x cuadrado más. al cuadrado. 3x al cuadrado. Sobre. Perdón, sigue. Y ahí sigue más 4x. De ahí sigue más 4x Y menos 3. menos 3. Bien. ¿Y el denominador qué nos quedaría? X al cubo Sí, 4x más al 4x cuadrado. al cuadrado. más 4x al cuadrado. Este es un límite que tiende a infinito. Si yo veo, es infinito sobre infinito. Sí. Entonces, ¿cómo se levantaban las indeterminaciones infinito sobre infinito? Hay que buscar el de la X de... Mayor, no me acuerdo si era de mayor exponente era o el de menor. y dividir todo por la x de mayor exponente. Como el grado del Ajá. numerador es
es 3 y el grado del denominador es 3, ¿por cuánto dividiríamos el numerador y el denominador? En 3 Por x al Es que el cubo. al cubo. cubo. Entonces no me hace falta dividir por x al cubo. Como el grado del numerador es igual al grado del denominador, directamente lo único que se nos van a simplificar son los x al cubo y todo lo demás va a quedar con alguna x en el denominador. Entonces esto nos va a quedar e, Sí. ¿sí? ¿Está bien? Acá nos va a dar 0, 0, 0 porque van a quedar x en el denominador. Y las únicas que se nos van a simplificar esto. Entonces, cuando dijimos, cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador en un límite que tiende a infinito, es el cociente de los coeficientes principales. El límite. Cociente Ajá. de los coeficientes principales. ¿Cuánto da esto? Cociente de los coeficientes principales. Cociente, división de los coeficientes principales del polinomio que es el numerador y del polinomio que es el denominador. Porque los grados son iguales. ¿Cuáles son los coeficientes principales? Menos 4, 4 y 1. negativo y 1. Entonces Sería esto menos va 4. a la menos 4. Tengo las respuestas aquí ya. Bueno, tienen para hacerlo y fijarse si les da E a la menos 4. Esto lo hice utilizando la fórmula. Lo que tienen ustedes ahí es utilizando fíjense lo que aparece acá, miren. Todo esto es X. Todo esto es X. Y todo esto es X. Entonces nos queda multiplicar esto. Miren. Acá tenemos X al cuadrado menos 1 sobre X. Sí. Y en el otro producto tenemos 3 menos 4. Y en el otro X al cuadrado más 4. O sea que lo que nosotros tenemos que multiplicar es esto, porque todo esto ya es el número Eh, ¿sí? ¿Ven? Todo esto que tengo acá es el número E. Les tiene que dar E a la menos 4. Son los límites por ahí que me llevan mucho más a trabajo, ¿no? Esto se los paso yo en el archivito, así que quédense tranquilos que bueno. Bien. Existen los límites notables. ¿Cuál es uno de esos límites notables? Pónganse a hacer de estos límites, pues siempre en el examen va un límite de esto. ¿Sí? Integra propiedades, integra artificios matemáticos, integra... todo, digamos. sí, todo, todo. Y lo pueden hacer de dos formas. El límite notable acá es límite que tiende a 0 del seno de x sobre x igual a Sobre x. X. ¿Sí? Ese es el límite notable. Sí. También, otro de los límites notables es el que tienen ahí ustedes, lo están compartiendo, que es la tangente De X sobre X igual a 1. ¿Sí?
¿Está bien? Y el otro límite notable es el límite del número n. Bien, ¿cómo hacemos? ¿Qué se pide en general cuando nosotros hacemos estos límites notables? Se pide ejercicios y demostración de este límite notable. ¿Sí? Vamos a ver cómo se demuestra este límite notable. Este límite notable, cuando nosotros lo reemplazamos por 0, nos dio 0 sobre 0, es una indeterminación. ¿Está bien? Pero después dijimos que por alguna demostración esto nos da 1. Fíjense lo que tenemos nosotros acá. Tenemos una circunferencia trigonométrica. Tenemos un triángulo rectángulo. Ahí lo ven ustedes allí. ¿Por qué? Porque de acá, desde el centro, a cualquier punto del círculo o de la circunferencia trigonométrica, ¿cómo se llama esta distancia? Radio. Radio. En este caso es una circunferencia trigonométrica. Y el radio de una circunferencia trigonométrica siempre vale 1. O sea, esta distancia vale 1. Y esta distancia es un radio. Sería un punto desde el centro hasta alguno de los extremos, ¿o no? No. El radio es un segmento. Bueno, un segmento. En la distancia que existe desde el centro a cualquiera de los puntos de la Que era de los distancia. extremos. ¿Sí? Entonces, si esto es un radio, esto también es un radio. Si esto Sí. mide 1, esto también mide 1. ¿Está bien? Sí. Bien, lo que yo hice en este punto, tracé una recta paralela al eje de ordenadas y lo transformé a ese ángulo en un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Ahora, este triángulo rectángulo en la identidad trigonométrica nos dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es 1. Esta es la identidad pitagórica. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Si yo estoy tomando este ángulo, ¿sí? El cateto opuesto, en este caso, es este que yo marqué acá. Sí. ¿Sí? Y la hipotenusa, que es el radio, mide 1. Entonces, si yo reemplazo acá, me va a quedar cateto opuesto sobre 1. Por lo tanto, si esta circunferencia es una circunferencia especial, que se llama circunferencia trigonométrica, su radio vale 1, entonces puedo decir que la distancia de este punto en forma paralela al eje de ordenadas a la intersección con el eje de las X, esta distancia equivale a aquí. Aquí ya son trigonométricas. Y el seno, Ya me perdí, profe. El seno. el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Parece? Sí. Pero cuando yo miro acá, el radio es lo mismo que la hipotenusa. ¿Sí o no? Es la hipotenusa y es el radio. Y mide 1. Si yo hago cateto opuesto sobre la hipotenusa, me queda cateto opuesto sobre 1. Entonces, ¿a qué es igual el cateto opuesto? ¿La hipotenusa? No, no. Fíjate. Cateto opuesto sobre 1, ¿cuánto es? ¿Al cateto adyacente? Cateto opuesto. Si esto, dividido esto, me da 1,
esto me da cateto opuesto. O sea, Claro. para una circunferencia trigonométrica donde el radio vale 1, si yo trazo un triángulo rectángulo con un punto de la circunferencia y el centro de la circunferencia, el cateto opuesto de este ángulo, esta medida, es lo mismo que el seno de ese ángulo. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí, profe. Le vamos a poner seno de X que está allí para que ustedes lo vean bien y no confundan. El ángulo alfa le pongo ángulo de. El arco este que yo tengo acá le llamo X. Es un ángulo pequeñito, ¿no? Y la recta que pasa por este punto sobre el eje de abscisa y que es uno de los puntos de este triángulo y también es uno de los puntos de la circunferencia, se llama recta tangente. Esta es la recta tangente. ¿Por qué tangente en este caso? En la circunferencia, cuando toca en un punto es tangente, cuando toca en dos puntos es secante. Si yo trazara, por ejemplo, este segmento es secante, corta en dos puntos. Y si yo trazo una recta fuera de la circunferencia, se llama recta exterior. ¿Está bien? Entonces, esta es la recta tangente. Entonces, lo que yo hago es alargar la hipotenusa o el radio. Y me corta acá, y esta es la tangente. ¿De quién? De X. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. ¿Por qué nosotros decimos que en un triángulo rectángulo que tiene radio 1 se puede aplicar el teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras nos da esta identidad pitagórica? ¿Por qué? Porque si el seno de este ángulo X es igual al cateto opuesto, el coseno de ese ángulo X va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Uno. 1. 1. Entonces me va a quedar que la medida del cateto adyacente, de acá hasta acá, es el coseno de X. ¿Sí o no? Sí. Lo que mide Sí. el adyacente es el coseno. Ahora, si estamos hablando de un triángulo rectángulo, dice que los catetos elevados al cuadrado, en este caso, este cateto es el seno, y en este caso el cateto es el coseno, elevados al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando el radio valga 1 para que la hipotenusa haga 1 y directamente la medida de este segmento sea el seno y la medida de este segmento sea el coseno. ¿Sí? Esa se llama identidad pitagórica. Pero la demostración fácil de todo esto nos dice, mire los segmentos que usted tiene trazados. Dice, el seno de X es menor que ¿quién? El arco X y es menor que este otro segmento. ¿Y este otro segmento quién es? Tangente. La tangente de X. Si yo miro los segmentos que yo he trazado, el seno es más pequeño que el arco. Como se trata de ángulos muy pequeñitos, prácticamente se los considera segmentos, ¿sí? Prácticamente lineales, y que la tangente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hice aquí? Sí.
compare la medida de los segmentos. Nada más. Bueno, y allí dice, divido todo por seno de x. Ah, ¿de dónde he sacado eso? Esto ¿sí? Es un artificio matemático. Divido todo por seno de x. ¿Está bien? ¿Qué me queda acá? Sí, profe. ¿Qué me queda acá? 1 menor que x sobre seno de x menor que la tangente. ¿A qué es igual la tangente? La Al tangente. cateto opuesto sobre el adyacente. Bien, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero el cateto opuesto no queda igual Al seno. al seno. Y el cateto adyacente queda igual El coseno de x. al coseno de x. O sea, que en vez de poner tangente, yo podría poner seno sobre coseno. ¿Sí puede ser? Sí. Sí, Bien. sí. Entonces, en vez de poner tangente, voy a poner seno de x sobre coseno de x, y esto que es división, dividido en seno de x. ¿Lo puedo escribir así? La tangente dividido, en vez de escribir la línea de Sí. pongo Sí. ¿Cómo se simplifica en división de fracciones? Cruzado. Cruzado. No. ¿Cómo se resuelve una división de fracciones? Se multiplica la misma dirección. Numerador con numerador. Denominador con denominador. No. Hagan en la calculadora 2/7 dividido en 1/4. Le tiene que ¿Profe, no se dar, multiplicaba en línea recta? se multiplica en línea recta Se divide cruzado. Y pasa. no. Se multiplica cruzado y se simplifica en línea recta. ¿Cómo hacen 2/7 por 1/4? 2 por 8 4, sobre 7. 8. ¿Cómo? Ah, Hacen la calculadora ya. no es que hay que dividirlo, profe. 2,21 Ah, ¿no? pero es un producto este. Yo te estoy preguntando ahora cómo multiplicar. No se veía bien, Perdón. profe. No, 28 Ahí en línea recta. En línea recta, ¿cuánto te da? 2/28, o sea, 2 sobre 28. O 28. Un 14. sobre 1 sobre 14. 14. 1 sobre 14. Quiere decir que multiplico en línea recta. ¿Y cómo se simplifica? Cruzado. Por eso 1 por 1, 1, 2 por 7, 14. En la división se hace al revés. Se multiplica cruzado y se simplifica en línea recta. ¿Podría simplificar yo allí? No, profe. ¿No? ¿Qué opina el resto? Hay 2 alumnos que me contestan. ¿Cómo se resuelve la multiplicación de fracción, la división de fracción? Sería Cruzado. seno por 1. Usa, Seno no, por por 1. 1. Seno. Multipliquemos Coseno por seno. Tangente. seno por 1, seno de x. Seno de X. Sí. 1 sobre tangente Sobre quedaría. tangente. Seno, coseno de x por seno de x. ¿Puedo simplificar? Sí. Sí, el seno con el seno. El seno con el seno. Igual a coseno. Hemos simplificado acá. ¿Cuánto nos da? 1 sobre coseno de X. Exactamente, y acá es 1
por 1, 1. Y coseno por 1, coseno. ¿Se entiende? Coseno. Se simplifica en línea, Sí. se multiplica en línea cruzada. Entonces nos queda 1 menor que x sobre seno de x menor que 1. Menor que 1 sobre el coseno de x. Tomamos límite que tiende a 0 para que este angulito se vaya haciendo cada vez más pequeñito. Entonces, antes de tomar límite, voy a invertir. Si yo invierto, doy vuelta a las fracciones, también se invierte los signos de desigualdad. Entonces acá me va a quedar 1 sobre 1 mayor seno de x sobre El x seno sobre x. mayor coseno Mayor de x sobre 1. ¿Está bien? 1. Tomo límite Sí. que tiende a 0, el ángulo. Límite de una constante. Límite de Constante. la constante. Esto nos va a dar 1. Esto no sabemos cuánto nos va a dar. Estamos tratando de demostrarlo. Y el límite del coseno de x cuando x tiende a 0, coseno de 0, 1. 1. Entonces, si esto es mayor que 1 y menor que 1, entonces directamente podemos decir que el límite, cuando x tiende a 0, ¿sí?, del seno de x sobre x es 1. Estamos trabajando en el primer cuadrante para ángulos, para triángulos, hemos trabajado con ángulos agudos, ¿sí? Sí. Y trabajamos con arcos muy pequeñitos para que el seno, el arco X y la tangente sean parecidos. ¿Sí? Son prácticamente lineales. Y ahí queda demostrado este límite notable. Límite notable. Sí, seno de x sobre x es igual a 1. Esto está todo demostrado en el apunte. Miren qué pasa si nosotros vamos... Profe, una pregunta. Sí, Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, no sé si se puede, sí, recién se me ocurre. Usted dijo que estamos trabajando con ángulos muy pequeños sí, para que sean parecidos. sí. ¿Cómo podría ser hay forma de calcular esos ángulos tan pequeños? ¿Sí? Sí, ángulos de 1 grado, de 2 grados, de 3 grados. Claro, pero serían Hasta todos diferentes o no? Y lo que pasa es que al trabajar con ángulos muy pequeñitos, los arcos, estos, acá está grande. Sí. Si nosotros trabajáramos con algo muy pequeñito, el seno, el arco X y la tangente, ¿sí?, estarían muy, muy parecidos. Prácticamente estaríamos trabajando con segmentos lineales. A eso se refiere trabajar con ángulos. O sea, no vas a tener un arco tan pronunciado. Prácticamente va a ser paralelo al seno de X y a la tangente de X. A eso se refiere trabajar con ángulos muy pequeños. Porque vos podés hacer que este segmento sea paralelo al arco y sea paralelo a la tangente. Esa es la ventaja de trabajar con ángulos muy pequeños. ¿Se entiende?
¿qué pasaría? Esto está todo demostrado ahí en el apunte. ¿Cómo se resuelven esto y que le tienen tanto miedo al límite notable? Mira, dice, límite que tiende a 0 y ya nos vamos. Del seno de 3x sobre x. Límite nos decía límite x que tiende a 0 del seno de x sobre x. O sea que el argumento de la función trigonométrica tiene que ser igual al denominador. Pero en este caso, yo no le puedo sacar el 3, porque es el triple de un ángulo, el seno del triple de un ángulo. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con el denominador. Entonces, si yo tengo 3x, ¿a qué tendría que aparecer? 3x también, profe. 3x. Entonces, ¿cómo logro yo que aparezca 3? Multiplico por 3 y divido por 3. ¿Por cuánto multipliqué? Por una fracción que es una fracción aparente. En realidad es un número entero que es el 1. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo aplicar la propiedad conmutativa? ¿Puedo juntarlo? Sí. Sí, entonces límite x que tiende a 0 del seno de 3x, límite x que tiende a 0 de 3, porque ese no me hace falta, y a esto lo junto. ¿Y esto cuánto da? 1. 1. Y el límite de una constante, la constante. Si yo hubiese tenido el anteúltimo, y ahí ya nos vamos, si yo hubiese tenido el anteúltimo, y dice límite que tiende a 0 de seno de 5x sobre seno de 4x. Este es un trabajo de un límite notable, trigonometría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a decir límite x que tiende a 0 del seno de 5x y multiplico por 5x y divido por una fracción de 5x. ¿Por cuánto estaría multiplicando? Por 1. Por 1. Me hacía falta el 5x. Y en el denominador, seno de 4x, ¿por cuánto multiplicaría? Por 4x. Por 4x dividido Lo 4x. divide por 4x. Claro. Y estoy multiplicando por 1. Sí. Esto es el límite notable. Y esto es el límite notable. ¿Cuánto es? 1. 1. Entonces me queda el límite x que tiende a 0 de seno de 5x sobre 5x, límite que tiende a 0, límite de un producto de los límites, 5x, y acá me va a quedar límite que tiende a 0 del seno de 4x sobre 4x 4x, sobre 4x. por acá sobre 4x. Y ahora, Baje un poquito la cámara, profe. perdón. Ahí. Multipliqué por lo que me hacía falta, que era el argumento, ¿sí? En realidad Sí. están multiplicando por 1. Lo acomodé para que me diera el límite notable, 1. Lo acomodé para que me diera el límite notable. Y lo que me sobraba, que era este 5x y este 4x, lo llevé a un solo límite. ¿Y ahora qué hago? La X la puedes simplificar. Exactamente. ¿Y cuánto da? 5 cuartos. 5 cuartos.
¿sí? Ahí yo en la diapositiva que les estoy mostrando, les di algunos ejercicios como para que ustedes lo vieran, y yo sé que la mayoría le cuesta mucho lo que es trigonometría, ¿sí? Entonces, allí yo les puse algunas razones trigonométricas a que equivalen tanto en números racionales para ángulos notables como para la equivalencia utilizando la razón trigonométrica seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Ustedes mírenla, ¿sí? Yo se las puse allí para que las vean y para que ustedes me pregunten de dónde sale esto, ¿sí? Y después vamos a ver una reglita mnemotécnica donde esto es muy bien fácil para trabajar. Ahí les puse el límite del número E, las propiedades que se aplican, unos ejercicios y las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas hechas, los ejercicios hechos por fórmula y hechos por los procedimientos álgebras. Entonces, estos serían los límites notables que en general, ¿qué hago yo? Les pido que demuestren porque es un límite notable el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0. O sea, el ángulo se hace cada vez más pequeño. Ese siempre pedimos la demostración porque ustedes vieron que es simple, es comparar segmentos. ¿Está bien? Yo les voy a pasar estos dos gráficos por WhatsApp para que ustedes lo tengan y me interesaría saber si alguno puede hacer algún ejercicio de la carpeta de trabajos prácticos, no lo haya hecho el profesor o de algún libro o de los ejercicios que yo les di acá para ver si pudieron entender. Si ustedes logran entender los límites del número E, es un ejercicio integrador el límite del número E. Se aplica a todo. Así que por eso es que me interesa que ustedes lo sepan, ¿sí? Entonces, ¿cómo arreglaron con el profe con el tema de las notas de los recuperatorios? Para la Dijo otra que semana o el no había viernes lo terminado iba a todavía. tener. Ah, bueno, y ya vamos a ir poniendo fecha para ver si tomamos límite y continuidad en un solo parcial, para que no se les haga tanto límite, continuidad y derivada, ¿sí? Tomar directamente límite y continuidad. Con esto nosotros terminamos Bueno, profe. notable y nos quedarían los límites a infinitos. Ya saben asíntotas, saben límites por definición, saben límites para levantar las distintas indeterminaciones, así que tienen para estudiar bastante. Límite lleva un montón de cálculos porque ninguno es igual, ¿sí? Así que por favor yo les pido, pónganse a estudiar, porque si no, no vamos a poder avanzar. Y en esto de trigonometría sabemos que estamos muy flojos, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les han dado en la secundaria? A mí no, va, muy poco. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Bueno, ya me han quedado 20, ya se han disparado 12. Ahora ya los voy a agarrar. Así que bueno, les paso los archivos mañana por el chat para que ustedes vayan realizando la carpeta de trabajo práctico, que si ustedes no tienen la carpeta de trabajo práctico no les voy a firmar la regularidad o la promoción al final del año. No se dejen atrasar porque son muchos ejercicios. Bueno, espero que tengan una buena semana, cuídense mucho
no anden en la calle. Ustedes vieron que está complicado el tema de los contagios. Así que a cuidarse y a tomar todas las medidas sanitarias para que estén sanos y puedan terminar el año bien. Y bueno, que tengan una linda semana, cuídense mucho y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Nos vemos, profe. Igualmente, Hasta luego. profe. Tengan una Cuídese. linda noche. Chao, Ande profe, nos bien. estamos viendo. Cuídese usted Chao, igual. profe. Que ande muy bien, que descanse. Gracias, gracias. Chao, bye, Borri. Estudia, bye, Borri.